Algunos tienen la verdad, otros media verdad. Yo soy Vargavila Riverón y les presento La Gran Verdad por Al Tanto TV. El polémico y controversial canal para desviar el agua del río Masacre de Dajabón, que provocó el aumento de las tensiones entre República Dominicana y Haití, comenzó a construirse en 2018, antes del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en la llanura haitiana de Maribaú, comuna de Ferrier cercano al distrito Juana Méndez del departamento Nordeste. Tras la muerte del mandatario haitiano en julio de 2021, la obra fue paralizada y no fue hasta agosto de 2023 que fue retomada por campesinos haitianos, con el apoyo del gobierno interino del presidente Ariel Henry y diversos líderes pandilleros, dirigentes políticos, artistas y sectores de la sociedad civil haitiana. Esta acción provocó que el presidente de la República, Luis Abinader, le diera un ultimátum a Haití, cerrando las fronteras terrestres, aéreas y marítimas para que detengan la construcción del canal. Sin embargo, esto no ocurrió y por el contrario los haitianos aceleraron la marcha de la obra, poniendo como fecha de inauguración el 18 de noviembre de 2003. Ante esto, el ingeniero geólogo Osiris de León detalla en exclusiva a La Gran Verdad que el conflicto entre ambos países es provocado porque Haití quiere el agua de República Dominicana, ya que han destruido sus fuentes acuíferas por la depredación de sus bosques. Seguimos en este especial para conocer la verdad, la gran verdad del río Masacre, la construcción del canal que realiza Haití y lo que ha degenerado en el cierre de la frontera dominico-haitiana. Y contamos con la grata presencia de el que más sabe de geología y minería para mí, no solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Es el ingeniero geólogo y experto en asuntos mineros, Osiris de León, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a La Gran Verdad. Ingeniero, ¿cómo se siente? Muy bien, contentísimo, Vargavila, de estar aquí en esta Gran Verdad, conversando contigo y con toda la sociedad. Te agradezco de alma y de corazón que hayas tenido la cortesía, la amabilidad y la distinción de convocarme a esta conversación que esperemos que aporte algunos resultados importantes para la sociedad dominicana. Estamos bastante seguros de que va a ser de gran aporte y de gran beneficio para el país y el mundo. Y agradecer a usted por aceptar nuestra invitación. Quiero que comencemos, ingeniero, porque aquí se ha hablado mucho. Mucha gente plantea teorías sobre lo que es el asunto de la construcción del canal en el río Masacre, que no comenzó desde ahora, eso tiene ya un tiempo construyéndose. Nosotros hace alrededor de 3 años dimos la voz de alerta, pero aquí hay quienes se están vinculando a que si el tratado, que si la parte política, pero a juzgar por todas las intervenciones que he visto suyas, bastante acertadas, hemos llegado a la conclusión de que es un asunto evidentemente técnico o hídrico. Y quisiéramos en ese sentido que usted nos detalle, nos explique todo lo que envuelve esta construcción del canal y el impacto que esto genera hacia el río Masacre. Mira, te agradezco inmensamente que me hayas permitido esta conversación contigo y con el país, porque esto yo creo que puede ayudar a arrojar un poco de luz entre tú y yo. Tú que eres de la zona y yo que conozco la zona y la he estudiado por décadas, y que me tocó hacer para la Organización de Estados Americanos, OEA, un estudio de todas las fuentes de agua en la región fronteriza en el año 1995 para identificar lugares que se podía represar. Quiere decir que desde ese entonces se han estado haciendo esfuerzos para utilizar de forma óptima y de forma racional los recursos hidráulicos en la región fronteriza. Y te lo digo porque en los años 99 y 2000 yo tuve que ir a Limonade a hacer un estudio geofísico del subsuelo, inyectar corriente eléctrica para medir diferencia de potencial, identificar dónde había agua subterránea y hacer 3 pozos que aportan 1.200 galones por minuto para irrigar predios agrícolas, porque allí no había agua superficial, estando al lado de 2 ríos de grandes cauces, pero totalmente secos. Eso te dice a ti, le dice a la sociedad haitiana y dominicana, que el problema es de agua, no es un problema de
economía, no es un problema de relaciones bilaterales, es un problema de manejo correcto del recurso agua, que va a demandar ahora que la comunidad internacional lleve a Haití dos soluciones paralelas. Por un lado, llevarle a cada hogar una estufa de gas y un cilindro de gas, y tú me vas a decir a mí, ¿y qué tiene que ver la estufa de gas y el cilindro de gas con el agua? Que le va a permitir a ellos poder cocinar sin ir a depredar el bosque, para que la propia comunidad internacional venga a reponer el bosque, a reforestar toda la zona, para que a la vuelta de 15 o 20 años puedan volver a tener agua en el río Trou du Nord, en el Gran Rivière du Nord, en el río Capotillo, y de esa manera en 15, 20, 25 años no tengamos una situación más conflictiva que la que tenemos hoy sobre el cauce del río Masacre. ¿Cuántos metros, ingeniero, se pretende desviar del río Masacre? O sea, en términos de metros cúbicos, me parece que es el término. Usted me corregirá en ese sentido. Para ellos abastecer esa agua que va a llegar, según nuestros informes, hasta Maribox. Maribox, que es una zona muy cerca de Feria y toda esa zona ahí. ¿Cuántos metros cúbicos pretenden ellos extraer del río Masacre y cómo esto afecta o impacta a esta fuente acuífera del río Dajabón o el río Masacre? Fíjate, el canal ha sido diseñado con una sección transversal que le permite captar 1.5 metros cúbicos por segundo con tendencia a alcanzar 3 metros cúbicos por segundo. Eso fue lo que planteó de manera formal la delegación haitiana a la Cancillería Dominicana en mayo del año 2021. Y eso fue lo que nosotros objetamos públicamente. ¿Por qué? Porque se le dijo a la Cancillería Dominicana que el canal no implicaba un desvío del cauce del río. Y yo dije que ahí había un tema de semántica, porque el canal no desvía el cauce del río, el canal desvía el agua del río, que es distinto. Quiere decir que desde el punto de vista semántico ellos tienen la razón cuando le dicen a nuestra nación, nosotros no vamos a desviar el cauce del río, porque tú puedes ir mañana a discutir y ellos te van a decir, sí, míralo ahí el cauce del río, yo no lo desvié, yo no entré a un tractor, yo no entré a una pala mecánica, yo no modifiqué el cauce del río, yo hice una toma de agua para llevarla allá, pero me dejaste el cauce seco. Me estás dañando toda la corriente fluvial porque la estás secuestrando, la estás mudando, y eso está prohibido en el artículo 10 del Tratado de 1929. En segundo lugar, me vas a dejar seca la laguna de Saladilla. En tercer lugar, me vas a secar los humedales vecinos a Saladilla. Y en cuarto lugar, me vas a dañar los manglares de Manzanillo, que están protegidos por la ley 20204, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la República Dominicana. Vista así las cosas, cuando tú correlacionas el caudal medio que tiene el río Masacre, aguas abajo de la confluencia con el Capotillo, 9 de los 12 meses del año está por debajo de 2 metros cúbicos por segundo. Y eso está documentado, no solamente en República Dominicana, está documentado en Haití, está documentado en Estados Unidos, porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ha hecho inventarios de los recursos hidráulicos de la región fronteriza y ahí ha dicho que el caudal medio del río Masacre es de 5 metros cúbicos por segundo, pero no aplica cuando tú tienes una larga sequía, porque en una sequía el caudal baja de 1 metro cúbico por segundo. Hay momentos donde yo he ido al río Masacre y lo que ha tenido es medio metro cúbico por segundo o 0.75 metros cúbicos por segundo. Si tú intentas captar y logras que República Dominicana te firme un acuerdo por 3 metros cúbicos por segundo, el día que el río, por una sequía, apenas tiene 1 metro cúbico por segundo, tú tienes que buscarle los otros 2 de algún lugar. Y el día que tenga 2, tú tienes que buscarle 1 de algún lugar para completar los 3. Por eso di a voz de alerta al gobierno dominicano y a la Cancillería Dominicana en mayo del año 2021. Fuimos a reuniones del más alto nivel en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y en la Cancillería Dominicana con el canciller, y demostramos con data, porque hemos manejado datos de la cuenca por décadas y hemos hecho múltiples estudios en la cuenca por décadas, que ese río nunca ha tenido los 10
10.6 metros cúbicos por segundo que la delegación haitiana le dijo a la Cancillería Dominicana que ya los dominicanos estaban sacando de ese río. Oye, ¿qué nivel de distorsión de una realidad hidrológica en una cuenca? Ellos sabiendo que República Dominicana apenas capta 3 metros cúbicos por segundo, inflaron ese caudal, lo multiplicaron por 3, le dijeron al pueblo dominicano, le dijeron al pueblo haitiano que República Dominicana saca 10.6 metros cúbicos por segundo, y está documentado, búscalo en la prensa, Vargas Vila, lo vas a encontrar ahí. Y yo advertí, dije, señores, recuerden que Freddy Prestol Castillo escribió el libro El masacre se pasa a pie, y si el masacre se pasa a pie es porque está seco. Ningún río de 10 metros cúbicos por segundo se pasa a pie en ninguna parte del mundo. Donde hay 10.6 metros cúbicos por segundo, usted está obligado a nadar para cruzar o a cruzar en un bote o en una lancha. Pero usted a pie no va a cruzar en ninguna parte del mundo un río que tenga 10.6 metros cúbicos por segundo. Se adulteró el dato, se deformó el dato, se infló el dato. ¿Para qué? Para que la comunidad internacional y la comunidad haitiana entendiera que si República Dominicana está sacando 10.6 metros cúbicos por segundo, era justo que a Haití se le dieran 3. Ahora, en medio del debate, Vargas Vila, reconocen, primero, que el caudal medio es 5 metros cúbicos por segundo, en voz de ellos, y en debate de ellos, y en artículos de los expertos de ellos, y que República Dominicana está utilizando 3.22 metros cúbicos por segundo. Entonces, si usted hoy día me dice eso de manera oficial en artículos de investigadores de la Universidad de Haití, ¿por qué en el 2021 usted le dijo a la Cancillería que era 3 veces ese caudal? Entonces ahí queda claro que desde el principio hubo una intención de engañar a la República Dominicana para quedarse con la totalidad del agua que transita el río Masacre en la zona comprendida entre Dajabón y Juana Méndez. Entonces, ingeniero, a juzgar por lo que usted ha establecido aquí, nosotros mordimos el anzuelo de Haití en el marco de ese acuerdo de mayo del 2021 y fuimos engañados como niños chiquiticos, como dicen popularmente. Así es, la Cancillería de buena fe se dejó sorprender por la delegación haitiana, pero como dimos la voz de alerta el mismo día que se publicó el acta de la reunión, porque es importante, Vargas Vila, que el pueblo dominicano tome conocimiento de que aquello no fue un tratado, lo de mayo 2021, eso no fue un acuerdo, eso no está firmado por el canciller, eso no está firmado por la presidencia de la República, eso no está firmado por el Senado de la República Dominicana, no está firmado por el Congreso, no está firmado por un acta levantada por 2 equipos técnicos, donde estaba el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y sus pares equivalentes de Haití. Esas eran las delegaciones técnicas que estaban manejando ese tema. Cuando yo veo el texto que se publica el mismo día, doy la voz de alerta. Y te puedo decir de forma pública que me satisfizo que ese mismo día el presidente de la República mandó a detener todo eso, se lo dijo públicamente a la prensa, que eso se iba a revisar y que lo que estaba acordado en principio era crear una mesa técnica con técnicos de ambos países para definir las condiciones en que están las cuencas hidrográficas en ambos países. La cuenca del río Capotillo del lado de Haití, la cuenca del río Masacre del lado dominicano y cómo se podía hacer el mejor aprovechamiento de las aguas en ambas hemicuencas que terminan definiendo lo que es la cuenca del río Masacre, porque el río Capotillo es un río afluente del río Masacre y ese río es aprovechado por Haití del lado oeste como República Dominicana utiliza las aguas del río Masacre del lado dominicano, porque es importante que la gente quede clara en el sentido de que el tratado de febrero de 1929 se refiere al río cuando hace el papel de limítrofe, cuando hace el papel de frontera. Ahora, cuando el río ya está fuera de la frontera es otro aspecto. En consecuencia, el aprovechamiento que hagan los dominicanos de la zona de Loma de Cabrera, del río Masacre, no entra en el tratado.
lo que tú haces en la zona de La Piñita o lo que tú haces en la zona de Cabeza de Caballo, que son arroyos afluentes del Masacre, ni siquiera el Masacre, no tiene nada que ver con el tratado. Lo que tú haces en la obra de toma del canal Juan Calvo, en el Masacre, no tiene nada que ver con el tratado. El tratado se refiere única y exclusivamente al tramo del río donde el río asume el papel de limítrofe, de frontera, nada más. Fuera de ahí, lo dice claramente el segundo párrafo del artículo 10, que las partes podrán utilizar sus aguas para fines agrícolas o industriales sin menoscabo de lo que es el uso racional del agua en la región fronteriza. O sea, se refiere entonces a una parte más arriba de la aduana de Dajabón, hasta una parte antes de la vigía, me parece que a la pirámide 15, por ahí, por esa zona. Es el tramo que comparte la frontera entre República Dominicana y Haití. Digamos que desde Don Miguel hasta Loma de Cabrera, tú tienes plena libertad como país de utilizar esas aguas sin consultar con nadie, sin consensuar con nadie, porque está en tu territorio. Ahora, tan pronto el río Masacre hace confluencia con el río Capotillo, ya la frontera no la define el río Capotillo, sino el río Masacre. Así es. Y entonces ya a partir de ahí, ahora tú tienes que consensuar en Haití y aquí, cualquiera de los dos países que quiera tener una captación, porque ahí es limítrofe. ¿Por qué se plantea así? ¿Qué es lo que se busca evitar, Vargas Vila? Tú sabes que las fronteras no son áreas, no son regiones, son líneas imaginarias. Por tanto, tú nunca has escuchado decir que una frontera tiene tantos kilómetros cuadrados o tantas millas cuadradas. No, la frontera es una línea y te dice, tiene tantos kilómetros de longitud o tantas millas de longitud si el país utiliza la milla como elemento referencial del sistema inglés y no del sistema métrico. Ahora bien, una vez que tú estás utilizando un río como limítrofe entre dos países, el eje del río, la línea central del río, es la línea fronteriza. Eso se hace para que tú en Dajabón sepas que del río para acá es República Dominicana y que del río para allá es Haití. Y que si tú te cruzas del otro lado estás en territorio haitiano y tienes que someterte a las leyes haitianas. Y que si un haitiano cruza de este lado del río, está del lado dominicano y tiene que someterse a las leyes dominicanas. Entonces, para que nadie se confunda, como las líneas fronterizas no se ven, salvo que tú utilices un río como línea fronteriza o una carretera como línea fronteriza, el eje del río es el eje de la frontera. Si tú tienes que hacer una captación en ese río, vas a tener que levantar un dique. Y ese dique va a tener dos estribos, uno del lado derecho, que es del país A, y otro del lado izquierdo, que es del país B. Eso es lo que demanda el consenso entre las partes, la reunión, la conversación antes del diseño. ¿Dónde nos conviene más? Yo puedo entender como país que me conviene más este sitio para el dique y tú entender como país que conviene más otro sitio. Nos ponemos de acuerdo, discutimos la hidrología, la topografía, la geología, la geotecnia y los sistemas de riego que vamos a alimentar. Y entonces a partir de ahí establecemos conclusiones que sean convenientes. Por eso te decía al principio de esta conversación, Vargas Vila, que esto no es un tema jurídico, esto no es un tema político, esto no es un tema de relaciones internacionales, esto es un tema de agua escasa. Si el río Masacre tuviese el caudal del río Amazonas, nadie estuviera peleando. ¿Por qué? Porque indistintamente de la cantidad de agua que tú captes en Haití, va a sobrar agua, e indistintamente de la cantidad de agua que capte República Dominicana, sobra agua. Los conflictos por las aguas en los países fronterizos, como pasa entre Israel y Palestina, entre Israel y Siria, entre Israel y Jordania, vienen cuando el agua es escasa y no da para todo el mundo. Entonces hay que sentarse a ver cómo se distribuye el agua escasa. Un poquito para el país A, un poquito para el país B, un poquito para el país C, porque no da para todos. Eso está ocurriendo en el río Masacre. Tiene tan poca agua por un problema viejo de deforestación que viene del lado oeste hacia el lado este, que el caudal ha ido disminuyendo y ahora tú tienes la necesidad y la obligatoriedad de administrar de forma racional el agua escasa. Fíjate que Haití, en ninguno de sus documentos, te habla del río Artibonito. ¿Por qué no te habla del río Artibonito? Porque el río Artibonito transita 90 metros cúbicos por segundo.
Y todo ese caudal se está almacenando, ¿dónde? En la presa de Peligre. ¿Y dónde está la presa de Peligre? Del lado haitiano. Quiere decir que un río dominicano, que es el segundo más caudaloso de la isla, como el Artibonito, Haití lo está utilizando en un 100%, o casi en un 100%, si le restamos un poquito que usan los comunitarios de Pedro Santana y de Bánica. Pero todo el resto de esa agua se utiliza en Haití. Entonces, cuando tú sumas los 90 metros cúbicos por segundo que utiliza Haití del río Artibonito y los 3 metros cúbicos que quiere utilizar aquí del Masacre, serían 93 contra los 3 metros cúbicos por segundo que República Dominicana está utilizando en lo que ellos dicen 11 tomas. Pero no se dan cuenta que esas 11 tomas, cada una es de medio metro cúbico por segundo o de menos de medio metro cúbico por segundo. Es como que tú salgas a repartir dinero entre los niños pobres de Dajabón y a cada niño pobre tú le das 30 centavos. Por tanto, a 11 niños pobres tú le repartiste 3 pesos con 30 centavos. Pero tú tomaste para ti, entonces, 93 pesos. Entonces tú dices, no, yo soy un hombre caritativo, yo soy humanitario. Yo repartí a 11 niños dinero. Le dicen, sí, pero tú le repartiste 30 centavos a cada niño y para ti te tomaste 93 pesos. Quiere decir que tú repartiste 3 pesos entre ellos y tomaste 93 pesos para ti. Creo que ahí es que tiene que venir la sensatez, la matemática, porque usted suma y resta caudales, cuánto hay, cuánto se está utilizando, para que seamos sinceros y seamos justos. Por eso Haití rehúsa referirse al tema del río Artibonito, porque con el río Artibonito no hay manera de que tú logres un equilibrio, porque ellos están utilizando en su totalidad el segundo río más caudaloso que tiene la isla Hispaniola. Ingeniero, excelente explicación, detallada, formidable, bastante comprendida, como siempre es usted bastante llana y bastante clara. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál va a ser el desenlace? Porque incluso le han puesto fecha a la inauguración del canal. Nosotros tuvimos el honor de dar esa primicia como periodista. Te felicito. Gracias por eso, basado en informaciones que recibimos de nuestras fuentes fronterizas y hasta haitianas. La arquitecta Willine Pierre, que es la que ha estado llevando la voz cantante, representando al Comité Pro Construcción, ha dicho que ciertamente ha confirmado lo que nosotros dijimos, de que el 18 de noviembre ellos pretenden inaugurar para celebrar un aniversario más de la batalla de Berthier, que fue el 18 de noviembre de 1803. Pero ¿cuál va a ser el desenlace final de todo esto? Se ha planteado como una posible solución la habilitación del canal de la Vigía. Sin embargo, hay otros entendidos y que viven en la zona que dicen que eso no va a solucionar el problema definitivamente, para mitigar el impacto que está generando, que va a generar la construcción del canal por parte de Haití. Se ha planteado también la construcción de presas, la presa de Don Miguel y otras más para contener esto. ¿Qué piensa usted al respecto? Fíjate, te puedo decir que la rehabilitación del canal de la Vigía, que estaba deshabilitado desde el año 2007, precisamente para no entrar en fricciones con el vecino país de Haití, está siendo rehabilitado de nuevo para captar 1 metro cúbico por segundo para suplirlo a los agricultores que están en Dajabón, ahí en la Vigía, en Cañongo, en Manzanillo. Es decir, toda esa franja entre Dajabón y Manzanillo que necesita agua, el gobierno dominicano, sea el de hoy, sea el de mañana, sea el de pasado, tiene que garantizarle agua a esos productores. Y tú lo sabes bien, porque tú eres de la zona y conoces bien esa zona. ¿Por qué Haití no había hecho ese canal que están haciendo ahora 1 década atrás, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás? Porque lo que los está impulsando a ellos es la necesidad de agua por la deforestación que ha dejado sus ríos secos. Y no han salido a buscar fuentes subterráneas que puedan aprovechar, ni han salido a reforestar para que sus ríos de nuevo puedan volver a tener agua gracias a un incremento del régimen de lluvia. Por tanto, la solución del canal de la Vigía es una solución transitoria, que no busca resolver el problema por parte de la República Dominicana, sino que trata de advertirle a Haití, mira, la potestad que tienes tú de abrir ese canal inconsultamente, sin consensuarlo conmigo,
entonces la puedo tener yo de abrir este canal, rehabilitarlo inconsultamente sin hablar contigo. Fíjate cómo ya algunos intelectuales de Haití están diciendo que República Dominicana no le ha compartido datos a Haití sobre la reapertura del canal de la Vigía. Pero tú no has querido compartir datos conmigo sobre tu canal que va a ir para Mirabó. Tú no lo has hecho y te lo hemos pedido de manera formal como país en uno y otro documento. Entonces, segundo aspecto, el gobierno ha decidido construir la presa de Don Miguel, que estaría sobre el río Masacre, aguas arriba de la confluencia con el río Capotillo, para que no entre en conflicto con el río Capotillo, porque el río Capotillo es un río fronterizo al sur de Dajabón. Esa línea fronteriza que va sur-norte al sur de Dajabón no es en el río Masacre que va, es en el río Capotillo. Ahora, cuando el Masacre hace un giro hacia el oeste y se une al Manzanillo, al Capotillo, a partir de ahí y hasta Manzanillo, es que el río Masacre va asumiendo el papel de fronterizo. Quiere decir que la República Dominicana lo va a aprovechar, lo va a captar con un dique de mediana altura en la zona de Don Miguel, al este de la presita de Cabeza de Caballo, que es de la presita de La Piña. Y esa presita de La Piña, al igual que la presa de Cabeza de Caballo, que está al sur, cerca de Capotillo, no están sobre el cauce del río Masacre, sino en pequeños arroyos tributarios del río Masacre. Basta tomar una imagen de Google Earth o tomar el plano topográfico, escala 1 a 10.000 o 1 a 25.000, para ver dónde está la presa de Cabeza de Caballo, dónde está la presa de La Piña, dónde está el cauce del río Masacre. Y va a ver que no están sobre el cauce del río Masacre, sino sobre afluentes. Entonces, eso hay que entenderlo. Mucha gente ha querido opinar del tema sin dominar la hidrología de la zona y sin conocer la hemicuenca oriental dominicana y dónde están las captaciones, que Dominicana puede hacerlo perfectamente porque lo está haciendo en zonas que no son fronterizas. A eso hay que sumarle que el gobierno ha decidido reactivar y acelerar los proyectos de captación de agua sobre la cuenca del río Artibonito, que es una cuenca distinta a la del río Masacre. La cuenca del río Masacre es una cuenca que drena hacia el Océano Atlántico en la bahía de Manzanillo. La cuenca del Artibonito es una cuenca que drena hacia el sur y que luego de transitar por Pedro Santana y por Bánica entra al oeste y se va a Haití, y es donde Haití tiene su captación en la presa de Peligre, y que República Dominicana nunca ha objetado la presa de Peligre ni la va a objetar. Pero, así como Haití puede usar las aguas del río Artibonito para la represa de Peligre, República Dominicana va a usar las aguas del río Artibonito, y el presidente de la República, Luis Abinader, en la presente semana ha hecho referencia pública al tema al hablar con los periodistas y ha dicho: vamos a construir la presa del río Artibonito. Ahí hay 4 proyectos de presas que no son nuevos, Vargas Vila. Está el proyecto del Corte 1, al sur de Guayajayuco, lo identificamos en el año 1995 para la OEA. Está el Corte 2, que está aguas abajo del Corte 1, totalmente territorio dominicano, estribo derecho, estribo izquierdo, territorio dominicano, alejado de la línea fronteriza. Luego está el sitio de presa de Joca, que es un afluente del río Artibonito, pero la presa de Joca estaría antes de que el río Joca desemboque en el río Artibonito, territorio totalmente dominicano. Luego estaría la presa de Pedro Santana, que sería aguas abajo de la confluencia entre el río Joca y el río Artibonito, aguas arriba de la comunidad de Pedro Santana. Ahí donde hay una cerrada, hay una garganta estructural, donde tenemos roca de buena calidad en ambos lados del río, ahí estará la presa. Y hay otro proyecto de presa con el cual yo nunca estuve de acuerdo, ni estoy de acuerdo, que es el de Dos Bocas. Porque Dos Bocas, que es la confluencia del río Macasía, que es un río totalmente dominicano, con el río Artibonito, ya ahí en la zona fronteriza, implicaría poner los estribos en materiales que no tienen capacidad de carga para resistir el empuje hidrostático que te va a hacer la masa de agua sobre el muro de la presa. Por eso creo que los únicos
4 sitios de presa ahí que son viables desde el punto de vista geológico, geofísico, geotécnico y topográfico. Son el Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana. El gobierno está dando los pasos del lugar, en este caso me refiero al gobierno dominicano, para aprovechar en principio 2 de esos sitios de presa, sea el Corte 1 y Pedro Santana, o sea Joca y Pedro Santana. Lo cierto es que cualquiera de esas combinaciones, tú tienes 3 posibles combinaciones. Una combinación es el Corte 1 y Joca. Otra combinación puede ser el Corte 1 y Pedro Santana. Y otra combinación puede ser Pedro Santana y Joca. De forma tal de que República Dominicana pueda captar esas aguas que vienen del territorio dominicano, porque la fuente principal del río Artibonito es el río Neita. Y el río Neita nace en la vertiente sur de la cordillera central, en la zona de Nalga de Maco. Entonces, eso no tiene mayores discusiones. Ahora, si un organismo internacional tipo el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, viene al país como parte independiente y como ente científico de credibilidad internacional, puede evaluar todos los recursos hidráulicos de la región fronteriza, desde Manzanillo hasta Pedernales, aforo por aforo, en río por río, y con eso decir, mire, los caudales que tenemos aquí son estos. De esto, Haití está usando más del 90%, República Dominicana está usando menos de un 10%, y en un ejercicio de equidad, a República Dominicana le corresponde el 50%, quiere decir que Haití termina devolviéndole aguas a la República Dominicana, y que se cae el mito de que República Dominicana quiere tener una hegemonía hidrológica en la frontera, que quiere tomar toda el agua en la frontera y negársela a Haití, cuando es al revés. Cuando Haití está tomando al día de hoy, y lo ha hecho por décadas, más del 90% del total de las aguas fronterizas entre Haití y República Dominicana. Ingeniero, en resumidas cuentas, entonces Haití quiere el agua de República Dominicana y necesita nuestra agua. Finalmente, ellos lo que están dando la cara en el Comité Pro Construcción de este canal, han dicho que esa hora es eminentemente para predios agrícolas, para asuntos de producción agrícola en la parte norte de Haití. Sin embargo, hay voces agoreras que alegan que esto va a ser utilizado para fines industriales o minerías, y quisiéramos que una voz autorizada, de vasta experiencia como usted, nos dé su apreciación desde el punto de vista técnico y las informaciones que usted maneja, todo lo descenso que usted ha hecho a la frontera desde hace décadas, para saber a ciencia cierta qué se busca con esto y si es real que pretenden explotar oro. Mira, siempre se ha vendido el mito de que en la región fronteriza entre República Dominicana y Haití, a nivel de Restauración y Loma de Candelones, Neita, existe la mina de oro más grande del mundo. ¿Pero de dónde se inventa la gente eso? Si fuese cierto que ahí estuviera la mina de oro más grande del mundo, hace décadas que Haití hubiera estado explotando ese oro, en los tiempos del régimen de François Duvalier. Porque, ¿qué le impedía explotar esa mina de oro? Son de estas fábulas que se ponen a circular siempre para crear mucho interés por parte de la población. Te dicen ahora que ese canal es para llevar agua a la mina. Pero quien te dice eso no tiene la menor idea de la topografía de la zona, ni se ha tomado 5 minutos para revisar un plano topográfico. Ni ha ido a la frontera porque nunca. El canal, está claro, ni ha ido a la frontera. El canal está en la cota 40 metros sobre el nivel medio del mar. Y un canal no puede subir el agua a la cota 650 metros sobre el nivel medio del mar. Tú has visto en todas partes del mundo que el agua desciende desde la montaña hacia el valle, pero no has visto en ninguna parte del mundo que el agua va desde el valle hacia la montaña. Eso es absurdo. Entonces, ¿cómo tú crees que desde el valle de Dajabón, que es una llanura, es una planicie, ya tú vas llegando hacia Manzanillo, toda una extensa y hermosa planicie, cómo el agua va a subir venciendo la fuerza de la gravedad hasta Restauración en la zona de Candelones? ¿Quién ha dicho que ahí hay un recurso minero por 66 billones de dólares? Te quieren crear, construir, vender, promover
el mito que se difundió aquí con la familia Rosario, de que esa mina de la Rosario no se llama Rosario por la Rosario Resort, que fue la empresa que la explotó a partir del año 1975, sino porque era propiedad de un señor apellido Rosario, que él la había dejado como herencia a sus descendientes, que son todos los Rosarios, sin excepción alguna, y que cada uno de los apellidos Rosario dominicanos tiene igual participación en una herencia de 13 trillones de dólares. Para Kabila, y hubo gente que lo creyó. Por eso el caso está en los tribunales. Quedaron enganchados. Claro, entonces ahora no conformes con ese mito de la herencia minera de la familia Rosario, donde me apena que tanta gente haya sido engañada de buena fe porque compró el argumento. En este caso, hay gente que se está dejando engañar de buena fe con el tema de que... O de mala fe, ingeniero. O de mala fe. Sí. O de mala fe. De que el tema del canal no tiene nada que ver con el agua para riego, que eso es un canal para irrigar una mina. ¿Desde cuándo las minas se irrigan con canales? Las minas no tienen que estar echando agua en el suelo para que el oro, la plata, el cobre, el níquel, el zinc se multipliquen. El oro no es como la habichuela o el arroz que demanda agua. Usted toma el mineral, lo fragmenta, le aplica un disolvente y ya ese producto usted lo lleva a refinación, saca un lingote y lo lleva a exportación. La mayoría de las grandes minas del mundo, Vargas Vila, están en los desiertos. Tú vas a Estados Unidos y la mina de Goldstrike está en Elko, en el estado de Nevada, en medio del desierto. Te lo digo porque la he visitado. Tú vas a Chile y las grandes minas están en el desierto de Atacama, en la parte norte de Chile. Te lo digo porque las he visitado. Tú vas a China y te encuentras minas en el desierto de Gobi, allí donde no hay agua. Es decir, es un mito de que las minas necesitan toda el agua del mundo para poder recuperar los metales, porque eso no es así. Fíjate que tú vas, por ejemplo, a Falcondo, en Bonao, y tú no encuentras ese gran consumo de agua. ¿Por qué? Porque el proceso es pirometalúrgico. No necesita agua ese proceso. Entonces tú necesitas agua para que la gente tome agua, la gente que trabaja ahí, o para humedecer los caminos, para que no se levante polvo, pero nada más. Entonces, la gente no debe dejar que lo desvíen de la atención del tema. Me apena ver personas que están vinculadas a Cristo en términos filosóficos salir a decir que todo este tema del canal está traído para desviar la atención de la explotación de una mina. Pero ¿quién está explotando una mina ya en Restauración? Yo, como geólogo y especialista en minería y que he trabajado en las operaciones mineras de este país, yo no he visto un camión minero en esa zona, yo no he visto una trituradora minera, yo no he visto un molino minero, yo no he visto una planta de cianuración, yo no he visto una planta de flotación, yo no he visto una planta de oxidación a presión, yo no he visto un sistema de autoclave. ¿Dónde es que está la mina que están explotando en Restauración, que yo no la he visto, que el satélite no la ha visto, que el gobierno no la ha visto, que la Dirección de Impuestos Internos no la ha visto, que la Dirección de Aduanas no la ha visto? ¿Dónde es que está, Vargas Vila, la bendita mina que nadie ha visto en este país y que todo el mundo dice que ese canal es para llevarle agua a esa mina y que entonces no nos dejemos engañar, que no es un tema para irrigar predios agrícolas, sino que esa agua es para una mina que hay allá arriba? Entonces la mina es secreta, es una mina clandestina, el gobierno dominicano por lo visto no ha tomado conocimiento de esa mina, ni la Dirección de Impuestos Internos ha tomado conocimiento de esa mina, ni la Dirección de Aduana tiene conocimiento de que esa mina está produciendo oro y plata y lo está exportando. Entonces yo creo que la sensatez debe imponerse en todo debate. Si usted no tiene argumentos para defender la posición, no venga a desviar la atención inventándose un tema minero que en este momento no está en debate. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha otorgado ninguna licencia ambiental para ninguna explotación minera en esa zona. El Poder Ejecutivo no ha emitido ninguna concesión de explotación minera al amparo del texto de la ley minera 146/71. En consecuencia, ¿de qué mina me están hablando? Que ahí haya un poquito de oro en el subsuelo, eso lo sabe todo el mundo. Que hemos hecho sondeos por décadas, desde que ahí estuvo Noranda,
desde que ahí estuvo Mitsubishi, desde que ahí estuvo explorando Rosario Dominicana, desde que estuvimos explorando nosotros para la Unión Europea y desde que ha estado explorando Nigol, sí, explorando como se explora en Villa Altagracia, como se explora en San José de las Matas, como se explora en Miche, como se explora en Nagua, como se explora en todo el país, y igual que se explora en San Juan de la Maguana, buscando a ver dónde puede haber algún depósito interesante que pueda justificar una explotación, pero tenemos que aprender a distinguir entre exploración minera con R y explotación minera con T. Son dos cosas muy distintas en la Ley Minera 146. Tómese el texto de la Ley Minera 146-71 y vea a partir de los artículos 145 y siguientes qué es una concesión de exploración y qué derecho le da al concesionario y qué es una concesión de explotación con T, para que no me lo confunda con exploración. Aquí la gente mezcla exploración y explotación y no sabe cuál es una y cuál es otra. Y a veces tú ves una concesión de exploración y creen que es de explotación. Y otras veces ven una de explotación y creen que es de exploración. Son dos cosas totalmente diferentes. Ningún geólogo se confunde en eso. Ningún funcionario de la Dirección de Minería ni del Ministerio de Energía y Minas se confunde con eso. Entonces, si usted quiere opinar sobre el tema y usted quiere hacer un video de 40 minutos para hablar de ese tema y poner a Osiris de León como protagonista, como usted lo hizo, primero léase la Ley Minera 146-71, luego vaya a Restauración y búsqueme la mina de la cual usted hace referencia para que entonces nos sentemos a tomarnos un té aquí en medio de este programa con Vargas Vila Riverón y entonces yo explicarle a usted que todo eso que a usted le han dicho es el mismo mito que le plantearon a la familia Rosario con la herencia de los 13 trillones de euros. Ingeniero, es que estamos en un país de expertos. Todos son expertos y opinólogos y hablan de todos los temas. Entonces, por eso nosotros siempre nos abocamos a convocarle, a citarle, a invitarle para que venga a arrojar luz sobre todos estos temas. Estamos más que agradecidos de esta conversación que ha sido muy amena, muy enriquecedora, de mucho conocimiento aportado hacia mí y hacia el país y el mundo. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias inmensa, amigo y hermano Vargas Vila Riverón. Gracias a cada uno de los amigos televidentes que nos han honrado a ti y a mí al ver esta presentación y ojalá que esto haya podido aportar algún nivel de conocimiento que ayude al pueblo dominicano a esclarecer o por lo menos a ver desde un ángulo mucho más amplio lo que es la realidad del agua escasa en la región fronteriza, que es la causa del problema que tenemos hoy día entre República Dominicana y Haití. Efectivamente, ingeniero, ha sido bastante el conocimiento que usted ha aportado aquí a La Gran Verdad para que el país y el mundo lo vea. Hemos conversado con el ingeniero Osiris de León, ingeniero geólogo, experto en asuntos mineros. Seguimos en La Gran Verdad del Río Masacre, la construcción del canal y el cierre de la frontera por Al Tanto TV.